Muy buenos días, jóvenes de segundo grado. Les habla su maestro y seguro servidor, el profesor Alejandro Geraldo Castro. Me da mucho gusto estar con ustedes de nueva cuenta para el análisis de un nuevo tema en nuestra asignatura. Espero que todos ustedes estén listos y preparados para el estudio y con mucho ánimo. Tengan a la mano, por favor, sus útiles que siempre les recomiendo, su libro para que me sigan en casa, sus materiales, una pluma, un lápiz, su cuaderno y búsquense un buen rinconcito en casa donde se sientan cómodos, estén tranquilos y a gusto para analizar el tema de historia, porque comenzamos. ¡Qué buen servicio! Pues bien, jóvenes, el tema que vamos a analizar el día de hoy se titula Principales rasgos de Mesoamérica. Ese es el nombre del tema del día de hoy. Y el aprendizaje esperado que nos marca este tema nos dice: identifica los principales rasgos de la historia de Mesoamérica. Recuerden ustedes que hemos venido estudiando a esta región geográfica de México y área cultural, que fue el espacio en donde se desarrollaron las más importantes civilizaciones del centro de América. De ahí la palabra Mesoamérica, América del Medio. En esta ocasión, jóvenes, vamos a tratar de ubicar cuáles son los rasgos en estas civilizaciones que más se desarrollaron culturalmente hablando. Vamos a dividir este tema de la siguiente manera. Primero vamos a analizar la cosmovisión que tuvieron estas civilizaciones, estas culturas en Mesoamérica. Después pasaremos a hablar un poco acerca de la religión de estos pueblos. Luego, las ciencias y otros conocimientos. Después pasaremos a ver cómo fue estructurada la sociedad en estas culturas. Y posteriormente analizaremos las actividades económicas para finalizar con lo que es una revisión de lo que es la vida cotidiana. Como les dije hace un momento, tengan a la mano todo lo que les sirva para trabajar, jóvenes, para realizar sus apuntes, sus anotaciones, porque al final vendrán las actividades que vamos a realizar. Bien, comencemos primero por hablar acerca del primer subtema que nos marca este tema, que es la cosmovisión. Pongan mucha atención, por favor. La cosmovisión es la forma en que los seres humanos jóvenes explican por medio de mitos o historias su origen, justifican su existencia y le dan sentido al mundo que los rodea. Esta visión, jóvenes, se transmite de generación en generación y aunque conserva lo esencial, se puede modificar o se pueden incorporar nuevos elementos. Los pueblos plasman pues los aspectos más importantes de su cosmovisión en símbolos que se representan en ceremonias y rituales especiales. Además, esta idea de ellos mismos y su alrededor influye en diversas manifestaciones tanto en el arte como en la relación que tienen con la naturaleza, sus fiestas y las tradiciones. Por ejemplo, veamos los pueblos de Mesoamérica. En Mesoamérica era una constante la creencia de que el mundo era una tierra plana y sobre ella había todo lo que existía y alrededor todo era mar. Otros, en cambio, también podían tener algunas variantes. Por ejemplo, muchos creían que la tierra era una especie de animal, un cocodrilo, un lagarto. Y por ejemplo, los lugares boscosos eran lugares donde el lagarto tenía mucho vello, mucho pelo.
Los lugares donde había barrancas o cuevas eran partes de la piel del lagarto. Algunos también creían que incluso el mundo iba encima del lomo de una tortuga. Por ejemplo, en Europa se creyó durante mucho tiempo que el planeta Tierra era soportado por un héroe mitológico griego llamado Atlas. También otros pensaban, iban más allá, incluso pensaban que se trataba de un elefante que caminaba por el espacio llevando el planeta. Para los pueblos de Mesoamérica no fue diferente, jóvenes. También tenían sus propias ideas de cómo era el mundo. Por ejemplo, ellos decían que la tierra en la que vivían era una superficie plana rodeada de agua, cuyas esquinas y centros se conectaban en la bóveda celeste, o sea, en el cielo, y el inframundo, que tenía niveles y que estaba bajo la tierra, estaba soportado por especies de columnas o postes. Las entradas al inframundo, por ejemplo, para los mayas eran los cenotes, que son cavidades en la tierra llenas de agua, o también las enormes cuevas que hay por esos lugares de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, y Guatemala y Honduras. Pues ellos pensaban que eran entradas a estos mundos subterráneos que eran el inframundo. En este mismo sentido, jóvenes, ellos decían que cada esquina o rumbo de la tierra tenía un color y una esencia. Ojo con esta palabra, esencia. El oriente era rojo, estaba relacionado con el amanecer y representaba lo masculino. El poniente, en cambio, era blanco y se vinculaba con la puesta del sol y lo femenino. En cambio, el norte era negro y estaba asociado con la muerte. El sur era azul y se relacionaba con la vida, mientras que el centro era verde debido a la estabilidad y el equilibrio. Fíjense qué importante era este pensamiento, jóvenes. Ellos incluso cuando construían sus ciudades lo hacían con 4 calzadas principales para señalar los lugares de los que estamos hablando, las ubicaciones, incluso sus ceremonias religiosas las hacían orientados hacia la salida del sol. Incluso también el juego de pelota, el famoso juego de pelota que practicaban estas civilizaciones, tenía un posicionamiento el terreno para estar enfocados hacia donde el sol se ponía. Eran aspectos que ellos tomaban muy en cuenta en su cosmovisión de ellos mismos. Podemos decir también, jóvenes, que en la superficie terrestre, donde vivimos los hombres, y debajo de la tierra se encontraban inframundos, como ya dijimos. Eran caminos que tenían que recorrer todos los seres humanos si querían llegar al llamado Mictlán, o el lugar de los muertos. Había dentro de este Mictlán 13 cielos. En los primeros cielos estaba la bóveda celeste, o sea, el espacio, las estrellas. Se encontraban los planetas y los astros, los cuales estaban representados en su cosmovisión por dioses. La vida mesoamericana de estos pueblos estaba conformada por opuestos que se complementaban, y este principio se representa en el llamado Ometeotl, o Dios 2. Esta deidad que habitaba el cielo más alto representaba el bien y el mal, lo masculino y lo femenino, el frío y el calor, la noche y el día, la oscuridad y la luz. Este principio dual de dos cosas, de dos seres, dos entes, se manifestaba en todos los aspectos de la naturaleza. Ellos representaban a este dios, jóvenes, como su figura principal, y lo representaban como mitad hombre y mitad mujer. Esa era la idea de que estos pueblos se hacían de su alrededor, de su lugar de vida y de todo lo que ellos eran y representaban, jóvenes. Mucho ojo, la cosmovisión. Untuk winik bulu bacen tu kune hach yah upu sikal leka kuch iknare ya abachba cheo leka alatie tone ma usan ilik be hach o sila pusik allo hat kon tulaka bashakate exaiteche le mago katialaje tenin kaka mal o chakipakat le chomo tu yala im saite chimpakat le winiko katiale tenin kat
kanakten ya bachmu le bala mo katia die insikte yan amuknalta beige esena katso katia tukate ne inkat utsat ishiwo lekano tunuka en kinhue sikte utia kashi ke chachae eka tsoko tsaba ya ba cholo de maka le kabin tunkuru chuhe tu ya la tum beora lulum kabe tu yokel ya ba he betik tak okotone tene sahken le tu ne keho ka tu ya la he beyekshan tene sahken le to kasnuko ma tenerle maja pingila twitch hay un eba ma tunah tune le betik kuya ta upusik alo yanubin ukat yetel kuchay balo le luma yanuk inu yaitie yang saya kecil, saya kecil. Pues bien, jóvenes, ¿qué les pareció esta historia acerca de los dones que el hombre recibió de los animales según los mayas? Era una forma de tratar de comprender para ellos la ambición del hombre, cómo nunca se sacia de tenerlo todo y siempre quiere más. E incluso ellos hablaban acerca de esto porque los mayas tuvieron lo que se conoce como un ecocidio. Ellos destruyeron sus bosques, erosionaron la tierra, ya no pudieron cultivar y todo para construir grandes pirámides y monumentos que pues a la larga no les servirían de mucho. Era más importante cuidar el ecosistema que lo que hicieron, que destruirlo. Y esta es una forma de explicarlo, que a través de esa leyenda de los dones del hombre. Pues bien, no podemos dejar de, si vamos a hablar de religión, no podemos dejar de mencionar que esta, jóvenes, está inherente a la cosmovisión del hombre, de esas culturas que ya vimos, de la que ya hablamos. La religión dentro de las civilizaciones mesoamericanas era muy importante, porque igual que la cosmovisión servía para explicar sus costumbres, sus tradiciones y por qué hacían la guerra y por qué construían sus pirámides y por qué todo lo que ellos hacían era a favor de sus dioses y de conservar la vida tal como ellos la conocían. Veamos por qué. Un rasgo de la religión mesoamericana, jóvenes, era el politeísmo, es decir, la creencia en la existencia de muchos dioses, una gran cantidad de dioses, por cierto, con distintos nombres según la zona cultural de que se trate. Cada deidad o dios tenía poder sobre algún elemento natural. Por ejemplo, el sol, la luna, la lluvia o la agricultura. Los pueblos mesoamericanos los veneraban y les solicitaban su ayuda para tener buenas cosechas y fortuna, no tener epidemias que causaran muertes entre la población y tener bienestar. Ese es el caso, por ejemplo, del dios de la lluvia, a quienes los nahuas llamaban Tlaloc. Los mayas lo conocían como Chacmol. Los zapotecos le llamaban Cosijo. En cambio, los mixtecos le llamaban Tzatzuit. Los totonacas Tajín. Los dioses para ellos eran imperceptibles, o sea, no los podían ver, pero sus acciones recaían directamente sobre las personas. Cada dios tenía su propia personalidad, voluntad y capacidad para comunicarse con el ser humano. Por otro lado, también, jóvenes, los mesoamericanos creían que estaban formados por una sustancia física o cuerpo y por varias entidades anímicas, o sea, del alma.
es decir, partes espirituales de los dioses que conformaban a cada ser humano, como pueden ver a continuación. Pongan mucha atención. Miren, existían básicamente tres entidades o espíritus, una sustancia que ellos llamaban espiritual. Se trata del Teyolia, que se ubicaba en el corazón de los seres humanos. Su esencia eran las facultades mentales, o sea, la inteligencia y la vida humana. Esa era la esencia del Teyolia. Y el destino: al morir un ser humano, su Teyolia viajaba al lugar de los muertos, al Mictlán, que ya hemos mencionado. También otra entidad espiritual era el Tonali, que estaba ubicado en la cabeza de los seres humanos. Este representaba la individualidad y el destino personal de cada quien. Cuando el ser humano moría, el Tonali reposaba en la tierra y era guardado en cenizas y cabello. Por último tenemos el Iyotl, que estaba representado o ubicado en el cuerpo de los humanos en el hígado. Representaba las pasiones, el coraje, la furia, el valor. Y cuando un humano moría, pues este se dispersaba en la tierra y podía convertirse en un viento nocturno. Esas eran las concepciones religiosas de los mesoamericanos. Se expresaban en un conjunto de fiestas, de sacrificios, en lo que los devotos, los creyentes, celebraban a sus dioses con bailes, música, cantos y ofrendas de flores, alimentos, humo de copal, que es un tipo de incienso que ellos quemaban, aromático, y pues no podemos dejar de mencionarlos, los sacrificios humanos que eran propios de esta área de Mesoamérica. También había procesiones y ritos de adivinación, magia y chamanismo. Eso es lo que respecta a las religiones mesoamericanas. En cuanto a los sacrificios, que es un punto muy a debatir, que pues a todo mundo nos causa sorpresa y admiración, pues ver que estas civilizaciones sacrificaban seres humanos, pues podemos decir que había una leyenda para ellos que se llamaba de los 5 soles, en la cual habían existido 5 soles que le habían dado vida 5 veces al planeta, a la Tierra, y en cada ocasión el sol había muerto debido a que los seres humanos dejaban de alimentarlo y el sol moría y con él toda la vida en la Tierra. Por eso era importante mantenerlo vivo. El problema era que el sol, Huitzilopochtli, se alimentaba de sangre y para mantenerlo con vida había que estar haciendo constantemente sacrificios de sangre. Los aztecas, sobre todo, pensaban que si dejaban de alimentar a este sol, todo moriría. Entonces ellos realizaban algo que se conoce como la guerra florida. En cierta temporada del año salían a hacer la guerra a otros pueblos, pero no con la finalidad de ganar riqueza o territorio. No, la intención de ellos era ganar prisioneros para los sacrificios. Y estas ceremonias eran impresionantes. A veces sacrificaban incluso niños, mujeres, guerreros. Se les subía a la pirámide, como pueden ver en películas o en videos, y se les sacaba el corazón a las personas, ofreciéndolo siempre al sol. O sea, que podemos verlo como algo horrible, pero para ellos era muy importante porque ellos creían fervientemente en que esto mantenía al planeta con vida y a todos los seres humanos. Bueno, eso es lo que podemos decir hasta ahí acerca de religión. Espero que hayan puesto atención especial a lo que hablamos sobre el Teoyile, sobre el Teyolia, el Tonali y el Iyotl, porque vamos a hacer una actividad con eso. Espero que hayan tomado nota. Por favor, jóvenes. En este punto, jóvenes, hay que señalar que los pueblos mesoamericanos desarrollaron diversos conocimientos que les permitieron conocer el mundo y expresar ideas relacionadas con animales él. Y plantas, Estos pueblos crearon una numeración propia. Los mayas utilizaron puntos y rayas para describir numerales, para elaborar calendarios, y en este punto sobre todo era muy importante ya que tenían dos, uno religioso y otro para las festividades religiosas dedicadas a sus dioses y otro para las cosechas. El cálculo matemático era muy importante también, ya que llegaron a construir enormes estructuras piramidales
piramidales, edificios, códices, basamentos, textiles. En ella utilizaron y los colores las matemáticas, rojo, pues ocre, como en azul, todo, eran verde, muy negro importantes. y blanco. Llegaron En incluso la a orfebrería utilizar y a realizaron descubrir, anillos, a aretes, utilizar y crear boqueras, el adornos uso del para la cero. nariz y el El pecho. calendario que utilizaban los pueblos mesoamericanos era muy exacto, jóvenes, incluso más exacto que el europeo. Todos estos datos los podemos encontrar en los códices y en diversos testimonios y fuentes que nos legaron, que se encuentran en museos y que podemos estudiar y que nos hablan Madera, acerca del huesos gran y desarrollo cerámica. tecnológico que Para estos pueblos describir y realizaron, comunicar sobre las todo ideas en lo que o se los refiere a puntos la de vista acerca práctica del de la mundo, los agricultura, representaban la a través de construcción, códices, la que eran largas astronomía, tiras de piel de el venado cálculo o fibras matemático de que ya maguey y mencionamos, papel las amate. mediciones También las y en otros representaban en aspectos como calendarios, las mapas, medicinas, que incluso hoy hasta nuestros días seguimos utilizando muchas de estas recetas que estos pueblos nos legaron. Eso es en cuanto a ciencia y otros conocimientos. Muy bien, jóvenes, ya para finalizar con el último subtema, hablaremos acerca de la sociedad, la economía y la vida cotidiana en estas civilizaciones mesoamericanas de las que tanto hemos venido hablando. Y bien, pues recordaremos que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, las sociedades mesoamericanas eran sociedades estratificadas, o sea que había clases sociales, lo vimos en una pirámide de las clases sociales. Nos dice que los señoríos indígenas estaban divididos en estratos sociales, ya lo dijimos, en que cada uno de ellos había un lugar para un tipo de clase social con sus propios derechos y obligaciones. La escala social más alta vamos a tomar como referencia a la cultura azteca o mexica, porque es la de la que más se tiene conocimiento en este sentido. Y vamos a ver que en la cúspide de la pirámide se encuentran los gobernantes, la nobleza, llamados tlatoque o pipiltín. Después están los pochtecas o comerciantes, que eran, por decir así, una clase muy importante, cumplían una función, además de comerciar, traían noticias de otros lugares y también hacían de espías. Luego le seguía el pueblo, los macehualis, y finalmente una especie de esclavos llamados tlatlacotín. La clase dirigente eran los tlatoque, señores principales que en un lenguaje singular se nombraban tecutli. De ellos el gobernante supremo era el tlatoani, el equivalente al rey o monarca. Era un personaje que cumplía las funciones de gran sacerdote y máximo jefe militar. Los pipiltín eran la clase alta o nobleza, emparentados con este señor, y se dedicaban al gobierno, al sacerdocio y a dirigir las guerras. Por sus funciones recibían un pago o un tributo. La propiedad de la tierra era de dos formas, jóvenes. Podía ser estatal, o sea, pública, que era de todos, de los barrios, de los calpullis llamados, que así se llamaban los barrios, que pequeños pueblos tenían una propiedad comunal que trabajaban todos y de todos aprovechaban. Y la otra en las tierras estatales, o sea, las tierras de los gobernantes. Esas se trabajaban por esclavos o por campesinos sin tierra, y trabajaban para que la nobleza tuviera suficiente sustento, ya que era la clase más importante que gobernaba para todos. También había pequeños huertos familiares en los que ellos cultivaban sus calabazas, su chile, su maíz y tenían sus animalitos. Estos eran huertos familiares de sustento particular y eran pequeños huertos o chinampas, o las que estudiamos el otro día, que eran las milpas, ¿verdad? La economía de los pueblos prehispánicos, de los pueblos mesoamericanos, era basada en el comercio, jóvenes. Se utilizaba como moneda el cacao, que era una semilla donde se obtiene el chocolate. Era la moneda principal que ellos usaban. No conocieron el dinero como tal. Los metales como el oro, la plata no eran muy valorados. Los conocían, pero no eran muy valorados. Ellos preferían el trueque o el intercambio de manera general, utilizando monedas de cacao.
Pueden encontrar algunos ejemplos en su libro en la página 136, donde viene, por ejemplo, que un conejo era el equivalente a 10 semillas de cacao, un esclavo equivalía a 100 mazorcas, un zapote equivalía a una semilla de cacao, un cuachitlis o manta, una tela elaborada confeccionada de algodón equivalía a 65 o 100 semillas de cacao, imagínense. Y así lo pueden ver en su libro en la página 136. Existen varios ejemplos, jóvenes, de cómo ellos realizaban estos intercambios de productos. Algo muy importante que no debemos olvidar mencionar es la educación. En estos pueblos eran muy avanzados, recordemos que eran muy avanzados y eran muy cultos y llegaron a tener escuelas para la educación, crearon las primeras escuelas en Mesoamérica, pues tenemos de referencia las de los pueblos aztecas, como el Calmecac, que era una escuela dedicada para el estudio de la nobleza, para el estudio de los grandes sacerdotes, de los grandes líderes. Para ellos era importante tener autoridades competentes, inteligentes, bien formadas, y para eso tenían una escuela que era el Calmecac. Y tenían otras escuelas también para la clase media, donde se estudiaba para ser guerrero de élite, sobre todo para ser mandos medios, sacerdotes, jueces, astrónomos, se estudiaba matemáticas. Y la que era para todos era la escuela en casa, donde se instruían los niños desde muy pequeños. El niño quedaba a cargo del padre, la educación del niño era a cargo del padre, y la niña quedaba bajo cargo de la madre. El niño pues salía con el papá al mercado, le enseñaba a navegar con canoa, le enseñaba a trabajar, a pescar, lo llevaba a que tuviera experiencias que le permitieran desarrollar algunas habilidades. Principalmente. En cambio, las niñas, pues ellas se atendían el hogar, barrer, cocinar, y algo muy importante para ellos, que era utilizar el telar para hacer las mantas de algodón y la ropa que utilizaban. Era algo muy delicado y que las niñas tenían que aprender, poniendo mucho cuidado en ese aprendizaje. Pues muy bien, jóvenes, con esta última parte hemos concluido este tema. Las actividades las van a encontrar adjuntos a esta publicación. Les envío materiales de consulta, formatos para la realización de los trabajos, por si los quieren utilizar. Recuerden, no son obligatorios, ustedes pueden diseñar los propios. Estaré al pendiente del envío de estas actividades. Les agradezco mucho por haberme acompañado en este análisis. Gracias por su interés y les saludo muy afectuosamente a todos ustedes. Cuídense mucho. Hasta la próxima.